Me acompaña hoy Nicolás Moraz. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, Emanuel, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Tenemos un amigo en común. Nuestro querido Ricardo Iorio, Yo sé que iba a que estar debe muy estar contento. festejando de que cumplimos su deseo. Sin duda. Bueno, ¿cómo estás? Estábamos hablando fuera del aire de esto, de esta idea en la que estamos compartiendo este concepto de que se han vuelto puritanos de golpe aquellos que han predicado tanto tiempo el libertinaje sexual y han cuestionado duramente a aquellos que eran más puritanos, ¿no? Es decir, uno dice, el argumento de cerrar las piernas más bien es de un Retrógrado. retrógrado, un fanático religioso, y sin embargo hoy nos encontramos con no cosifiques, no sexualices, cancelame los concursos de belleza, sacame ese cartel de una chica fit con una cola en bikini. Digamos, no veo demasiada diferencia. ¿Cómo ves esto? Mira, Emanuel, yo llevo bastantes años investigando este tema, Uh-huh. pero primero quería hacer una acotación. Me parece muy noble que hayas citado a los muertos que trae la Liga Antisexo Orwelliana Feminista, Uh-huh. acumulando tras, digamos, su estela totalitaria en nuestro país. Uh-huh. La doctrina Morandi, ¿no? Porque encima salió en probablemente el medio más consumido del país, que es Canal 13, esta chica, a decir escrachen que algo habrá hecho. Y el otro día volví a ver ese fragmento y dijo, escrachen incluso a los inocentes, porque si de verdad son inocentes No no van a tienen de tener qué de qué preocuparse. Exactamente. Exactamente. Digamos, eso es algo que vamos a tener que ver en algún momento. Reminiscencias de la dictadura. Pero bueno, Totalmente. mira, hay una cosa que me parece paradigmática con el suicidio de Agustín. Uh-huh. Yo ya llevaba bastantes años hablando de este tema, pero me crucé acá en Buenos Aires. Uh-huh. Yo soy originario, de hecho, del sur, pero Ujú. me crucé acá con un profesor suyo que me paró y me dijo, mira, yo siempre creí que vos exagerabas, Uh-huh. que vos estabas haciendo una suerte de alarmismo, Uh-huh. y hoy no podría estar más convencido de que siempre tuviste razón. Y la verdad, a mí eso no lo considero ningún tipo de condecoración, si viene de la mano de una tragedia como la que Claro. ya explicaste, pero desencadenó que me resuelva a separarme, digamos, de transigir de las diferencias con muchas otras personas Uh-huh. y fundar Libertad y Equidad, que hasta el momento Ujú. es la única organización abiertamente abocada Uh-huh. a contrarrestar el avance del feminismo autoritario Uh-huh. en la Argentina. Y eso permitió, por ejemplo, que nosotros demos de baja 60 páginas de scratches que suponían en 30% más o menos Uh-huh. de las denuncias en redes sociales que había en este país, Ujú. intimándolas con abogados voluntarios. Uh-huh. Y bueno, dentro del alcance de lo que podemos hacer sin recursos es algo de lo que francamente Uh-huh. creo que tenemos que estar orgullosos. Sin duda. No tanto por habernos dado cuenta de lo que esto significa, sino por haber tomado acciones concretas en Con los pocos esa recursos que tenemos nosotros, dirección. ¿no? Que nos Absolutamente. manejamos siempre desde los medios alternativos. Pero mira, mi inquietud por lo que se esconde detrás del feminismo comenzó fundamentalmente, primero en 2012, cuando Julian Assange, que es el periodista de investigación más grande del siglo XXI y es totalmente indiscutible, a quien antes los hipócritas izquierdistas vanagloriaban por haber mostrado las dimensiones reales del genocidio estadounidense en Irak, el asesinato selectivo de periodistas, la vigilancia masiva, fue, bueno, ni más ni menos que acusado falsamente por Ana Ardín, una sueca kirchnerista, por cierto, que había elogiado bastante acá al gobierno de Cristina, con quien se demostró, digamos, que tenía vínculos directos con la CIA. En ese momento dije, bueno, acá con el tema de las denuncias de acoso sexual, digamos, por la naturaleza bastante difícil de comprobar, estamos viendo como una vieja práctica de la Guerra Fría que se llama Honey Trap, la trampa de miel, vuelve, digamos, a escena. Pero no me parecía suficiente como para condenar en 2012 a la totalidad del movimiento feminista de ser un movimiento liberticida o de servir para perseguir disidentes y enemigos públicos. Ya en 2014, cuando Ginger Gentile y Sandra Fernández lanzan el increíble documental Borrando a Papá, que le recomiendo a todos que vean, y un juez decide prohibir su exposición en cines, un hecho sin precedente desde 1983 hasta la fecha, los cables se me cruzaron y concluí que acá había algo raro.
Hablando de las similitudes con con las dictaduras, ¿no? Esto de la censura parece ser hoy una cosa común. Mirá, esto es paradójico porque no es que yo no tuviera experiencia en la censura. Yo, siendo el columnista más joven de Infobae en su día, la viví por denunciar los crímenes de lesa humanidad de Israel, luego en la costa atlántica por denunciar la mafia de explotación laboral que amparaba el intendente camporista feudal que heredó el municipio de la costa de su padre Juan de Jesús. Pero en 2016 ocurrió algo interesante. Teniendo un contrato con La Voz del Interior que establecía como única condición que me permitan tener libertad irrestricta y que yo, como contraparte, me hacía cargo de lo escrito, en un diario donde me habían permitido criticar a Trump y a Clinton durante la campaña electoral, al Papa Francisco, incluso a los oligopolios mediáticos que son básicamente los dueños de La Voz del Interior, se me censuró la columna del 2016 donde llevé al debate público, creo que por primera vez, las cifras que refutan el discurso feminista en la antesala del Ni Una Menos. Por ejemplo, ya esto mucha gente lo sabe, pero en ese momento resultó más que polémico, que el 87% de las víctimas de homicidio en la Argentina son hombres, que lo son el 73% de los indigentes. Te voy a frenar ahí para hacer un paréntesis acá, porque acá hay algo maravilloso a nivel idiocia, ¿no? Y a nivel esta idiocracia mundial que estamos viviendo, en la que se pretende combatir a los criminales con coreografías, la letra E, pañuelitos y canciones muy extrañas. Cuando uno dice esto de la mayoría de los suicidas, de las personas en situación de calle, de los asesinados son hombres, aparece este argumento paupérrimo, pero venerado por ellos mismos. De que las mujeres son asesinadas por ser mujeres. Peor aún, porque yo creo que existe la misoginia, existe el machismo, existen mujeres que son asesinadas por ser mujeres. Lo que pasa es que nosotros toda la vida le llamamos cobardes a esos tipos. Un tipo que golpea a una mujer en nuestra época, cuando éramos chicos, no era un misógino, no era un machista, no era un femicida. Era un hijo de puta. Era un hijo de puta y un cobarde. Ahora, y todos fuimos educados, o por lo menos la mayoría de la gente de bien fue educada en nunca, jamás, se le bajo levanta la ningún mano. concepto se le levanta la mano a una mujer. Absolutamente. Acá y en todas las culturas, por tanto el fantasma de la cultura de la violación es una más de las mentiras que asusan los nuevos totalitarios. Es como esto de que el sistema patriarcal, el sistema en el que vivimos, avala y promueve la violación, cuando en realidad justamente nuestro sistema castiga penalmente la violación, el abuso sexual, etcétera. Pero ahora uno dice, la mayoría de las víctimas de homicidio son hombres, y sale esgrimen este argumento tan paupérrimo de decir, no, bueno, pero los hombres los matan otros hombres, ¿no? No cuenta. Es una cuestión de género. Sí, los matan otros hombres a veces, porque si vos tomás el 87%... Perdón, te voy a corregir ahí. No los matan otros hombres, los matan criminales. Por supuesto. Porque tenemos que hacer esta diferenciación entre los hombres y los criminales. Mira, Emanuel, para ir al grano y comentarle a tu audiencia un par de cosas que seguramente creo que le van a interesar. Por favor. En unos meses voy a lanzar Feminismo Sociedad Anónima, que es un libro que me llevó años de investigación. Me gusta el nombre. Y hoy, reuniendo las notas al respecto, te puedo decir que yo cambié de parecer trabajando en la investigación para este libro. Porque en un principio albergaba la idea, como muchos, de que aquí hubo una perversión. Que el feminismo originalmente fue un movimiento que realmente perseguía la libertad y la equidad, y que terminó degenerando en esto, básicamente, qué sé yo, por una lógica de radicalización constante de las personas que obtienen poder repentinamente. Esto no es así. Empecemos porque ya el feminismo de primera ola, que cualquiera podría considerar el más pulcro, también tiene sus trapos sucios. En 1870, la primera organización feminista de los Estados Unidos se llamaba la Unión de las Mujeres Cristianas por la Templanza. Impulsaban al mismo tiempo el sufragismo, o sea, la búsqueda del derecho a voto, e impulsaban la ley seca. Esto prácticamente nadie lo sabe, pero las primeras impulsoras de la ley seca fueron las feministas estadounidenses que consistentemente, junto con la Liga de la Templanza, que era el lobby que se dedicó a articular esta idea y que, bueno, no solo significó un derramamiento de sangre atroz, un fracaso en todos los términos, sino que precursó la guerra contra las drogas actual, que es básicamente lo mismo, pero multiplicado por 10.000. ¿Vos sabés qué argumento esgrimían las feministas de primera generación para defender la ley seca?
que los maridos se emborrachaban, no iban a trabajar y no las mantenían eficientemente. Esto es historia. Esto está en los discursos fundacionales de la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza. Voltairine de Cleyre, que era una autora libertaria, por cierto, que en otros aspectos respeto mucho y es considerada una precursora del primer feminismo, escribe en Sexual Slavery, que es considerado uno de los ensayos fundacionales de este movimiento, las mujeres, 1890 si no recuerdo mal, las mujeres somos esclavas porque nuestra única alternativa a casarnos es trabajar jornadas inhumanas en las fábricas. Y yo me pregunto, si las mujeres eran esclavas porque su única alternativa para trabajar jornadas esclavas en las fábricas, partiendo de la base de que eso es cierto, es casarse y ser mantenidas por sus maridos, ¿qué queda para sus maridos, que tenían que trabajar jornadas inhumanas, mantener a las mujeres y para colmo bancarse que la retórica feminista decimonónica les diga que ni siquiera podían ir al bar a ahogar sus penas? Esa duplicidad, esa búsqueda incesante del privilegio, porque no buscan la igualdad sino el privilegio, es algo que caracterizó este movimiento durante todo el siglo XX también, y acá quiero enlazar con algo que me pareció brillante que vos planteaste al principio, que es que esto no tiene nada que ver con la izquierda ni la derecha y nunca tuvo nada que ver con la izquierda ni la derecha. El autor más importante de la New Left, es sabido, Herbert Marcuse, no era ni más ni menos que empleado de la OSS, que era la precursora de la CIA. Esto muy pocas personas se detuvieron a reflexionar qué podía perseguir un neomarxista que asumió que ya la guerra de clases estaba obsoleta y que había que apostar por las minorías. Gloria Steinem, que es considerada el máximo ícono del feminismo de segunda generación, tiene una entrevista donde ella misma admite que formó parte del Servicio de Investigación Independiente de la CIA desde 1958 hasta 1968, durante 10 años. Y ella dice, de hecho, a mí me gusta la idea de que yo, siendo progresista, haya podido llevar estas ideas maravillosas a la agencia de inteligencia de un país imperialista que estaba masacrando Vietnam, mientras las panteras negras que luchaban por los derechos de los negros, eternamente marginados en Estados Unidos, los liberales de Karl Hess, que por cierto terminó preso y luego se le prohibió el uso del dinero por rebelión fiscal, y el movimiento gay luchaban codo a codo contra la guerra de Vietnam y todo lo que eso significaba, las feministas de ese tiempo sostenían, esta es una guerra de hombres, literalmente. Y este tipo de documentación es la que convenientemente no llega fácilmente a las personas. Me gustaría hacer un paréntesis, ya que cité al heroico movimiento gay que representó la sociedad matachín en momentos donde el puritanismo protestante estadounidense violaba las propias leyes federales y a través de reglamentos municipales como los que regían en Nueva York, llevaban adelante redadas a los bares gays, que por cierto eran controlados por la mafia, y acosaban constantemente a las personas por su sexualidad. ¿Cómo se traicionó el espíritu de la revuelta de Stonewall, donde una serie de homosexuales completamente inocentes y tan dueños de todo derecho como cualquiera se rebelaron contra la policía neoyorquina y no permitieron la clausura de ese emblemático bar? Poca gente lo sabe, pero ese es el origen de la Marcha del Orgullo Gay. ¿Y vos sabés cuál era la premisa de las primeras marchas del orgullo y de las anteriores también? Que los participantes se vestían ni más ni menos que como los legisladores que atentaban contra sus derechos, demostrando que los gays, más allá de su elección sexual, son personas comunes como cualquier otra. ¿Qué pasó para que ahora el lobby LGBT haya asumido este discurso identitario, violento, represivo y dogmático? Pasaron muchísimas cosas. ¿Qué pasó para que se pusieran la remera del Che Guevara, que administraba campos de concentración para homosexuales bajo el lema "el trabajo los hará hombres"? Exactamente. ¿Qué pasó para que levanten las banderas comunistas, que los metían en gulags, los torturaban, los mataban, al igual que a las mujeres en la Camboya, Bulgaria comunista, en la Unión en Soviética, Lovech? por supuesto. Bueno, ¿qué pasó? Entre otras cosas pasó Judith Butler, la gran ideóloga del género, quien por primera vez afirma sin ninguna prueba que el género es algo distinto al sexo y comienza a partir de ello a lucrar con ese concepto. Como si las ciencias sociales y las ciencias naturales de pronto fueran lo mismo. El lema fundacional de su libro El género en disputa es convertir lo privado en un hecho político. Exacto. Y si vos pensás, esa premisa puede darse vuelta porque es lo mismo que hacía la Inquisición y absolutamente cualquier organismo reaccionario que atentara antes contra la libertad sexual, y las consecuencias no pueden ser distintas cuando empleas los mismos recursos que significan politizar las decisiones individuales que deberían permanecer
no en el ámbito de la intimidad, pues yo estoy perfectamente a favor de que los gays se besen en la calle y que hagan absolutamente lo que quieran, sino que termina degenerando siempre en un supremacismo, ese mecanismo victimista. Y al movimiento gay se lo cargaron a sus fundadores, a sus valientes fundadores, que pasaron buena parte de su vida de comisaría en comisaría, en una operación conjunta del Lesbian Caucus, que era una organización de lesbianas financiada por la Fundación Ford, por cierto, la misma que aquí financia la defensora de género de la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mafia, autora de esa fantástica estadística que dice que el 100% de las mujeres fueron acosadas y que la reta utilizó, por ejemplo, para facilitar la prohibición de los trapitos, que intentaron durante 8 años y solo lo lograron diciendo que las mujeres son las principales víctimas de los trapitos. Así que a esos hombres marginales, por supuesto, ya les cabe el sayo de machistas, y así es como se terminó su última fuente de sustento para escapar de la miseria en la que vivían. Pero lo interesante es que después de purgar a los fundadores del movimiento gay, acusándolos de pederastia por mantener relaciones sexuales consentidas con jóvenes, nacen las benditas siglas LGBT. 10 años después de que no quedara ninguno de esos valientes, el movimiento gay se consolidó como una caja registradora adjunta del feminismo con un subsidio de $90 millones de la ONU, articulado y gestionado por el gobierno de Bill Clinton. Y si nosotros llegamos a la actualidad, ya aquí sí, por supuesto que estamos rodeados de paradojas. Por citarte en Argentina, los bastiones de defensa del feminismo de género, por ejemplo, el CELS de Horacio Verbitsky, tienen declarado que las principales fuentes de sus $2,5 millones anuales de presupuesto son no solo la Fundación Ford o la Open Society de George Soros, que ya son parcialmente conocidas, sino también la Fundación Friedrich Ebert, que es una fundación financiada íntegramente con impuestos alemanes, perteneciente al Partido Socialdemócrata. Son financiados directamente por el gobierno de California. FAME, la Fundación de Estudios de la Mujer, recibe dinero de la Embajada de Estados Unidos y la de Reino Unido, y estos señores luego pretenden fingir que son antiimperialistas. La Fundación Huésped no tiene cómo explicar que es partner de la Planned Parenthood cuando el SIDA y el aborto no tienen ninguna relación explicable, pero sin embargo, bueno, más allá, por supuesto, de la relación monetaria. Y acá vamos a hablar de la transversalidad que vos decís. ¿El feminismo es de izquierda? Por favor, estamos en un país donde el gobierno de Macri, al igual que el de Piñera en Chile o el de Iván Duque en Colombia, impulsaron las políticas de género más agresivas y habría que seguir cada una para darse cuenta de dónde salieron. El aborto sale después de que el pliego de condiciones del préstamo del Fondo Monetario Internacional exigió que se invierta en salud reproductiva para mujeres, que es un bello eufemismo para disfrazar la promoción estatal del aborto. No es despenalización, porque en este país no hay ninguna mujer presa, ni ningún médico preso por practicar un aborto. No, además, y tampoco es seguridad, y con esto termino, y tampoco es seguridad, porque si vos tomás la cifra que Amnistía Internacional, si querés la principal referencia de la progresía mundial, asume de abortos clandestinos 400.000 por año, y lo comparás con las muertes del año 2018, que son 43, te arroja una tasa de mortalidad más baja que la de los partos en hospital público. ¿Esto qué significa? Que esta guerra contra la clandestinidad ni siquiera es en defensa de la salud de las mujeres, sino que quiere que el Estado comience a arbitrar otro ámbito más de la intimidad de las personas. El mismo Macri, que con Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, impulsó, aunque quedó en los papeles, no me sorprendería que Fernández lo retome, este proyecto distópico y totalitario de un registro nacional de ADN, no para los violadores condenados, como vos planteabas, sino para todos los ciudadanos. O sea, y no nos quedemos con Macri, quien la progresía titula la extrema derecha, con Alaraca. Ivanka Trump vino a este país, Ivanka Trump, que oficia de primera dama, aunque no lo sea, y que ha sido la mano derecha de Trump toda la vida, vino a este país a promover el empoderamiento femenino en Jujuy. Benjamín Netanyahu está orgulloso de celebrar que Tel Aviv sea la capital mundial LGBT, y Boris Johnson, el artífice, si querés, de este Brexit duro que ahora hay en Gran Bretaña y que tanto escandaliza a los progres europeos, es un enérgico promotor del lobby LGBT, como lo puede ser Trudeau en Canadá o Alberto Fernández en Argentina. Por tanto, es bastante difusa esta relación. Y uno dice, ¿por qué sucede esto? Porque si nos quedamos solamente con los hechos aislados, cualquier explicación que propongamos puede considerarse conspirativa. Sin embargo, no lo es. Te pongo un ejemplo. De estas grandes empresas estadounidenses, vanagloriadas por algunos que se llaman liberales, denostadas por los izquierdistas que las usan, como Uber,
han utilizado esto para ganar dinero. Uber contrató al ex fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, para llevar adelante una razzia contra sus empleados acusados incluso por una mirada lasciva de abuso sexual y por lo tanto despedidos sin indemnización. Si vos te fijás, por supuesto, ni que hablar de que el aborto es promovido por los laboratorios farmacéuticos, también lo son los 20 centros de hormonización donde se realiza intervención química y quirúrgica para cambiar de sexo a menores de edad, que instaló María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires con absoluta anuencia de los mismos laboratorios que financiaron la campaña de Alberto Fernández y celebran su nuevo proyecto abortista. Uno empieza a atar cabos y descubre, entre otras cosas, que la industria millonaria de la falsa denuncia tiene un origen mucho anterior a esta época. Ya en la mitología griega, la leyenda de Fedra demuestra como una mujer resentida con su hijastro lo acusa a Hipólito de haberla violado y consigue que su padre Teseo lo asesine. O sea, es histórico que este recurso se utiliza para amedrentar a cualquiera que sea un estorbo para quien sea. Acá tenemos casos testigos, que es la Inquisición quemando a los herejes en la plaza pública, porque no lo hacían en sótanos, como la dictadura militar torturaba, no lo hacían en campos de concentración, como lo hacía Guevara en Cuba, sino que lo hacían en la plaza pública porque son casos testigos. Tenemos a Cordera, que se jugó una condena de 6 años de cárcel por un mal chiste. Tenemos a Aldana, que está preso por un juicio sin defensa con una fiscal que llevó el pañuelo verde, atado a la muñeca. Tenemos a Checopar, por citarte a otro espectro ideológico, a quien se le impuso desde la justicia que tenía que pasar clips feministas sin la posibilidad de contestar en su propio programa. Y así es como cualquier libertad que bajo ningún concepto se le permitiría avasallar a la derecha, al feminismo, venga de donde venga, sí se le permite. O sea, es un instrumento represivo, incluso en países supuestamente garantistas como Suecia, donde vos ya sabrás, si no hay un sí explícito, cualquier relación sexual puede ser considerada violación. El mismo país que solicitó la cárcel de Julian Assange con el fin de extraditarlo a Estados Unidos. Netflix, Disney y Warner producen el 93%, esta es una cifra real, del contenido que consumen niños y adolescentes, y firmaron un comunicado conjunto instando a todos los países donde realizan producciones a estatizar el aborto. Caso contrario, retirarían sus inversiones en ese país. No sorprende entonces encontrar cómo el contenido de Netflix es cada vez más misándrico y promueve un mensaje cada vez más victimista. Hoy cualquier película, El hombre invisible, una película de terror donde un marido golpeador se construye un traje para ser invisible, finge su suicidio y sigue acosando eternamente a su mujer. O sea, si vos tenés ese bombardeo sistemático, se asemeja mucho al bombardeo sistemático de la propaganda que llevaban adelante los homófobos, afirmando que todo homosexual era un pederasta y un violador de niños en potencia. Absolutamente. O sea, del odio viven las élites, disgregando a la población y enfrentándola entre sí. Y otra cosa que quería abordar es que normalmente cuando se habla de que el aborto, la ideología de género, persiguen la eugenesia, muchos ignorantes sostienen esto es una teoría conspirativa. No solo no es conspirativa, porque hemos llegado a una instancia donde el avance tecnológico destruye más empleos de los que crea, algo que era impensable porque antes había una tasa de recambio alta, sino que también acá hay otro costado de por qué sobra gente en el mundo del que nadie quiere hablar, que es precisamente el estatismo hipertrófico. En una economía hiperregulada, donde ya nadie puede vender en la calle, donde es prácticamente imposible abrirse un negocio y la gente está condenada a ser empleada, asalariada, con inflaciones, con cepos, inflaciones mundiales. Aquí es muy alta, pero la del dólar también es nefasta desde que se eliminó el patrón oro. La gente es forzada a consumir compulsivamente en detrimento del ahorro y por tanto es esclava de una estructura capitalista que los progres denuncian pero potencian con este estado hipertrófico. Quienes destruyen las fuentes de empleo y de autoempleo de las personas son los principales interesados de que las personas no se reproduzcan. Vaya paradoja. Si vos revisás, por ejemplo, en España lo que ha significado la ley de violencia integral el Real Decreto contra la Violencia Integral de la Mujer del año 2004, que nosotros copiamos y nos mandaron incluso a los técnicos para formular la ley argentina del 2009, lo que han generado es que 900.000 hombres, de los cuales solamente el 6% fue sentenciado, pasen por la cárcel, y las cárceles, estimado Manuel, también son un negocio, tanto en España como en Estados Unidos, y muy pronto también lo serán aquí.
este enfrentamiento de la población, esta reducción dramática de la libertad, esta brutal hipocresía, no son más que parte de la vieja historia de los opresores y los oprimidos. Por eso no me importan, como a vos, estas categorías obsoletas de izquierda y derecha. Michel Foucault, que en el Soviet de Constitución, llamada también la Facultad de Humanidades, es encumbrado sin ser entendido, ya advirtió todo esto, la microfísica del poder, el biopoder, convertir el cuerpo de las personas en un instrumento político. Si vos te detenés a analizar el fenómeno transexual, hoy el transexual es el esclavo del sistema, más esclavo que nunca, porque su presunta identidad es resumida por el movimiento LGBT a su condición sexual, al conflicto entre su sexo biológico y su autopercepción. Yo estoy totalmente a favor de que los transexuales lo sean, pero curiosamente el transexual necesita que el Estado reconozca su identidad a través de un documento, que garantice su empleo a través de una ley de cupos, que penalice la libertad de expresión del prójimo, que no quiera reconocer que no quiera reconocer esa autopercepción. Y así, porque si no fuera a través de un Estado que ocupa el lugar del macho del pasado, no podrían llevar adelante este esquema, este modo de vida y de pensamiento único que promueve el lobby LGBT. Una de las tantas paradojas, y con esto termino, de esta contradicción constante a la cual se ha reducido estos movimientos teóricamente emancipatorios, es por ejemplo la prohibición de los vientres subrogados. O sea, el lobby LGBT quiere impedirle a las mujeres la libertad sobre su cuerpo de alquilar sus vientres para que los gays puedan tener hijos de su sangre. Ahí te fijas cómo la manía por reducir la natalidad incluso transgrede la libertad de las mujeres y de los homosexuales, al igual que la cruzada puritana contra el porno, al igual que la cruzada puritana contra la prostitución. O sea, nos estamos convirtiendo en una sociedad mucho más totalitaria que el pasado, con reminiscencias medievales en el nombre del progreso. Totalmente. Un santo oficio en Twitter y un Torquemada en donde, en el INADI. Por ejemplo, efectivamente. Yo creo que, bueno, quiero agradecerte, es muy interesante todo lo que has comentado. Y también cerrar con esta idea, hablando de una jueza con un pañuelo verde, de una ley de aborto legal, gratuito, supuestamente seguro. Esta ley que viene de afuera, ¿no? Que acá vimos a la izquierda y a la progresía aplaudir la contratapa de un diario de lo que antes llamaban el Imperio, ¿no? Que había colgado una percha, decía, el New York Times, diciéndonos el mundo los está mirando, Argentina. Digo, yo no creo que sea una ley en la que estamos discutiendo el aborto, sino la soberanía. A mí no me gusta que venga una corporación internacional a hacer negocios con la sangre de nuestras mujeres y de nuestros hijos no natos.